Esto es Eiserya Producciones y hoy te invitamos a reflexionar sobre la famosa parábola de los talentos. No bajes tus brazos. Es un camino muy profundo y para ello necesitas mucha atención. Ten a mano un anotador. Deseamos que aprendas mucho en esta Eiser Class. Bueno, muy bien, un nuevo video que hacemos en Eiserya y en Eiserya hacía tiempo que queríamos preparar este video. Vamos a hacerlo a dos cámaras porque me sirve, porque acá tengo la computadora. En esta cámara va a salir en blanco y negro y también podemos hacerlo con este efecto recontra buenísimo para poder darle un toque más amistoso. Bueno, muy bien. ¿Cómo es este video? Si lo estás viendo es que hemos decidido por alguna razón publicarlo porque es una clase abierta, un taller que tenemos acá nuestros libros desplegados en la sala donde estamos grabando. Está Natalia grabando detrás de cámara, está todo pensado con las luces. ¿Y de qué se trata esto? Nosotros hace años venimos trabajando con un texto de la Biblia que queremos presentarles, ¿no? Pero primero quiero dedicar este video a una persona. Por supuesto que todas las personas a las cuales llegue este video, bienvenidas y les queremos agradecer por verlo. Pero especialmente queremos agradecerle a Lucrecia Torbizo, que gracias a ella nosotros nos hemos animado a volver a grabar, a hacer unos videos así. Así que Lucre, muchísimas gracias por animarnos siempre a que sigamos haciendo nuestros videos. Muy bien, queremos agradecer también a todas las personas que nos siguen en Eiserya, a todos los que leen nuestras publicaciones, que nos siguen en Instagram. Por favor, seguinos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en nuestro canal de YouTube donde tenemos todo, ¿no? Nosotros nos dedicamos mucho más al canal de YouTube. Y bueno, eso, los invitamos a hacer este curso taller sobre un texto bíblico que enseguida vamos a contar cuál es. Bueno, es un texto de la parábola de los talentos que aparece en el Evangelio de Mateo en su capítulo 25. ¿Y cómo nació este proyecto? Hace muchísimos años. Nace primeramente en la familia marianista, en la pastoral infantil, ¿sí? Haciendo juegos con los chicos. Y en un campamento recuerdo que estábamos con Euge Pastorino, Diego Flores y otros catequistas más del Colegio Marianista de Caballito, y nos tocaba predicar sobre la parábola de los talentos. Y había algo que nos hacía ruido en esa parábola, ¿no? Porque la lectura clásica hablaba en favor de este dueño del campo, que era como una especie de Dios Padre. Y recuerdo que esa tarde, ya cayendo la tarde, en la capilla de los maristas, porque hacíamos campamento ahí en los maristas. Nosotros somos marianistas, pero hacíamos campamento con los maristas allá en la villa marista de Luján. Y recuerdo que le dije a Euge y a Diego, esto no va con lo que nosotros estamos predicando en nuestro campamento. Esta lectura clásica no nos hace bien. Y recuerdo que nos animamos a predicar otra cosa que después devino en esta interpretación que llamamos desde Eiserya, interpretación andrajosa. Desde ese campamento nos llamó a que nos reunamos varias veces en el colegio a ver qué pasaba con la parábola, a ver cómo funcionaba, a ver si era posible dar la vuelta sí, dar la vuelta, leerla al revés, la parábola, y ver si había algo más que la lectura clásica no nos proporcionaba. Entonces decidimos hacer varias instancias de taller y clase, primero con los niños, después con los adolescentes y luego con los adultos. Tengo anotado acá, me voy a ayudar con la notebook para contar, ¿no? Cada lector debía trabajar con la copia de la parábola, en la que subrayaría con un color todos los verbos que aparecen en el texto de Mateo 25 del 14 al 30, recuadre los personajes, subraye con otro color las palabras o frases repetidas, y al finalizar eso debía sintetizar cada versículo en una frase, buscar una palabra clave que conecte todo el texto orientándolo hacia un sentido profundo. Esa palabra podía estar escrita o no en el texto. Y a continuación debía escribir del otro lado de la copia de la parábola algunas molestias. Sí, molestias, porque nosotros cuando leemos las parábolas, que ahora vamos a ver de qué tratan, ¿no? En general, son cuentos, son narraciones que llaman al lector a interpretar.
Entonces, cuando estamos frente a un texto, tenemos que interpretar ese texto. Entonces, debían, les decía, escribir unas molestias de la parábola. ¿Qué personaje le causaba más molestia y por qué? Entonces, luego de ello, debían elaborar una lectura simbólica de la parábola, actualizando la interpretación para nuestros días. A ver qué decía hoy la parábola, no solo la parábola ya en el tiempo de Jesús, sino hoy, a ver qué podía decir. Y por último restaba el plenario, donde compartiríamos los resultados. Entonces cuento un poquito de los resultados, que esto es interesante, antes de que nosotros hagamos un análisis de esa parábola. En el caso de los niños, las voces nos hicieron esperar y las molestias salieron muy rápido. Uno de ellos dijo: me molesta que el último chico sea expulsado por Dios. No hizo nada malo. No sé si recordás la parábola de los talentos. Igualmente ahora la vamos a leer en voz alta. A continuación, manos levantadas. Sí, a mí también, yo pienso lo mismo. Eso está mal, Dios no puede ser malo. El que le pegó al último chico no es Dios, dijo uno. Los niños afirmaban sin vergüenza, señalaban sin miedo y acusaban con fervor. Agregamos aquí el último aporte de niños. En la clase virtual del día 29 de septiembre del 2020 hicimos esto. En el espacio de catequesis trabajamos con sexto grado del nivel primario. Y un chico llamado Agustín, de 11 años, levantó la mano, encendió su micrófono. Recuerdan que estábamos en pandemia, entonces esto era virtual. Y dijo: profe, para mí el jefe de esos servidores es el emperador romano y el tercer servidor es Jesús. Se animó. Dijo algo que era muy novedoso, que nosotros veníamos trabajando desde nuestro estudio silencioso, ¿no? Y este chico de 11 años se animó y dijo esto. En el turno de los adolescentes, las molestias fueron en forma de preguntas. ¿Por qué Dios debería hacer eso con nosotros? ¿Acaso el último no cuidó los bienes que le encomendaron? ¿Quién se cree que es el dueño del campo? Los adolescentes preguntaban críticamente, desconfiaban racionalmente y callaban decorosamente. A la noche hicimos taller de adultos, que hubo 2 talleres que trabajamos la parábola, previo a la pandemia y durante la pandemia también. Y la trabajamos con adultos de un profesorado. Entonces, primero hubo silencio, nadie se animaba a comenzar a exponer sus ideas. Se sonreían con cierta incomodidad y el primero que se animó antes de comenzar se excusó. Recuerdo que era Gustavo, un gran hombre, gran intérprete de la Biblia, Gustavo Sánchez. Dijo: perdón, sé que no está bien lo que voy a decir, pero la molestia que tengo es con el jefe de los servidores en primer lugar. Y en segundo lugar con los 2 primeros servidores. Y es una injusticia lo que hizo con el tercer servidor. ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Por qué querría echarnos de su presencia? Bueno, evidentemente había una carga muy grande desde el intelecto. Gustavo es contador, entonces manejaba muy bien esa información y estaba muy buena esa molestia porque a nosotros también nos molestaba desde hacía años estudiando esta parábola. El resto del público adulto sonrió, pero ahora con relajación y uno a uno fueron exponiendo su molestia con el jefe de los servidores. Bueno, muy bien. Que una mayoría opine que el jefe del campo está siendo injusto con el tercer servidor no significa que la interpretación clásica esté mal o esté desorientada o equivocada. El punto del trabajo de campo no es ese, sino mostrar que al leer una parábola de Jesús, por lo general, en los lectores hay un a priori que les indica hacia el jefe como si éste fuera Dios. La interpretación, estoy prendiendo acá la tablet porque ahora voy a trabajar con ese mismo power que trabajamos con niños, adolescentes y adultos. Entonces la interpretación clásica ha sido tan fuerte que la molestia es con un Dios que echa a la muerte a quienes no hagan crecer sus talentos. La lectura con prejuicio no deja a primera vista preguntarnos si puede haber una interpretación diferente a la clásica. Bueno, nosotros en esta clase taller queremos exponer lo que llamamos una interpretación andrajosa, que lo aprendí de Brennan Manning. Yo presenté este comentario a la parábola en una tesis de maestría en teología en una universidad de Sudáfrica. Hice un máster en teología a distancia en el Seminario Teológico Sudafricano
lo voy a decir en inglés, en el South African Theological Seminary. Tremenda pronunciación. No, mentira, no lo pronuncié tan bien, entonces por eso vamos a decirlo así con esta cámara. South African Theological Seminary. Perfecto, ahora sí está mucho mejor pronunciada. Bueno, entonces presenté esa idea en mi tesis y me animé a contarla ahora a este mundo académico, ¿no? Primero fue en el mundo pastoral, en el mundo eclesial, en parroquia, en un profesorado, pero me animé y dije, bueno, tengo que hacer una tesis con esto porque hace años que lo vengo trabajando, quiero hacer un curso, estoy escribiendo un libro sobre esa parábola porque estoy transformando mi tesis en un libro que cuenta este contenido andrajoso en la parábola de los talentos. Entonces, algo a tener en cuenta, que una parábola tiene metaforidad y tiene narratividad. Y no es poca cosa, porque hay que entender bien lo que significa la metáfora para poder ingresar en el mundo simbólico de la lectura bíblica. Puede ser para otra lectura, pero en este caso estamos trabajando con la Biblia. Entonces, una parábola, decía John Dominic Crossan, un biblista genial, irlandés, muy risueño, muy humorista en su estudio exegético y muy serio, por cierto, ¿no? Una parábola es una metáfora desarrollada en una narración. Una parábola es una narración metafórica. Y decía al mismo tiempo que la metáfora significa transportar algo de una cosa a otra y por tanto ver algo como otra cosa o hablar de algo como otra cosa. Entonces recordemos esto, que la parábola que tiene metáfora, si está hablando de esto, quiere decir que tengo que mirar al otro lado, porque me está conduciendo hacia otro lado. No podemos ser literalistas, sí literales, porque cuando somos literales atendemos al contexto en el que fue escrito, pero literalistas sería más un fundamentalismo, ¿no? Y hay mucho de esto en el cristianismo, fundamentalismo bíblico, en el literalismo bíblico, porque creemos que como está puesto así, eso es así, eso sucedió así y así tiene que quedarse. Entonces eso nos presenta un problema, porque si solo hay una interpretación de la Biblia, entonces hay que cerrar la Biblia y hay que escuchar solo al predicador, lo cual sería una locura, ¿no? La Biblia debe seguir estando abierta para que cada lector y cada lectora puedan sumergirse en ella y bucear en ese arte que es la hermenéutica, que es la interpretación de los textos. Muy bien. Entonces, ¿de qué talentos hablamos? Ese es un poquito el contenido del curso taller, del libro, de la tesis, del taller que hicimos con los niños, los adolescentes y los adultos. ¿Hablamos de un rey o un andrajoso? Entonces tenemos que leer la parábola. La parábola, voy a leer la versión del libro del pueblo de Dios, una traducción argentina muy buena. Dice así, es Mateo 25 del 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre duro. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso,
Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien, ahí termina el relato que cuenta Jesús. Y Jesús sabe de problemáticas narrativas, por eso su modo de compartir lo que sabe del reino de Dios es contando parábolas, creando cuentos, narraciones metafóricas que nos dicen algo de Dios y algo de la vida de este movimiento apostólico que Jesús crea, queriendo unificar nuevamente las 12 tribus de Israel con esos 12 apóstoles, y que lo quiere seguir haciendo con nosotros, ¿no? Que sigamos uniendo las tribus del mundo, todas las religiones, toda la cultura, todos los países, las naciones. Entonces, las parábolas siguen siendo importantes. Algo a destacar que nos puede ayudar para interpretar. Cuando hablamos de talento en la parábola, no estamos hablando de dones, de virtudes. Hay que tener en claro eso, ¿eh? Un talento equivalía a 21,6 kilogramos de plata o de oro, o lo que quieras poner ahora que tengas en mente. 21, casi 22 kilos de oro vamos a poner, ¿sí? Eso era un talento. Entonces, cuando hablamos de talento estamos hablando de dinero. Y eso es importante, porque la parábola está yendo no primeramente a las virtudes, sino a algo de la economía que funcionaba en tiempo de Jesús. Lo primero que vemos entonces desde esta perspectiva, porque acordate que en el taller que hacíamos con el público que teníamos para estudiar la parábola, precisábamos que en algún momento del estudio elijan una clave de lectura, y esto invito a todos los que están viendo el video, sobre todo cuando trabajamos con las parábolas. Posiblemente si esa parábola en estudio la necesitas para hacer una predicación o un trabajo o una conferencia, no puedas llegar a todos los sentidos, entonces hay que jugársela por un sentido, y no hay problema, ¿eh? Cuando vos elijas ese sentido tenés que saber que vas a dejar otros de lado, y no hay ningún problema. Ese es el juego del hermeneuta, del intérprete, ¿no? Que sabe que tiene que elegir solo un camino, no puede en la misma exposición o en el mismo estudio abarcar todo lo que dice una parábola, porque está frente a un texto, y el texto siempre dice más. Entonces hay que jugársela por un camino. Nosotros nos hemos jugado por un camino que tiene que ver con el dinero, y hemos puesto nuestro eje en la palabra clave intereses, porque nos parece que problematiza muchísimo la parábola. Fíjate que el dueño del campo tiene un grave problema con el último servidor, porque el último servidor no le contó nada de lo que había hecho, y ¿qué pensó? Que le robó eso, le robó su dinero. Entonces el último servidor le dice: ¿sabes qué pasa? Es que vos me estás robando, entonces yo te devuelvo esto que me diste, porque querés más de mí, me estás pidiendo intereses. Claro, a los ojos de hoy nosotros diríamos: ¿y cuál es el robo? Si nosotros nos manejamos con eso, pedimos intereses y pagamos intereses elevadísimos. Si quiero comprarme un auto, si quiero comprarme un celular, si quiero comprarme una casa, para todo hay intereses. Si alguien me presta dinero, también tengo que devolverle mucho más dinero. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que en la Biblia hay varios textos que prohíben el cobro de intereses. Por eso decía antes que las parábolas necesitan ser puestas en evidencia con el resto de la Biblia. Y hace ruido, porque este punto focal que hace que este hombre se enoje con su servidor tiene una resonancia en el resto de la tradición bíblica. Para la Biblia está pésimamente mal cobrar intereses. Entonces quiero mostrarles unos textos donde se nos dice esto, para que vean que funciona esta clave de lectura andrajosa que nos va a permitir dar vuelta a la parábola. El jefe del campo no puede ser nunca Dios.
como lo dijo este niño Agustín de 11 años. Y el último servidor, ese es mucho más parecido al corazón de Dios. Hay un texto del libro del Éxodo, donde está la ley ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Éxodo Moisés recibió las tablas de la ley? Y en una de esas leyes, porque además de los 10 mandamientos que nosotros conocemos clásicamente, había cientos, ahora no recuerdo bien, 105 mandamientos, por ahí. Entonces, uno de ellos decía, si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. A continuación hay otro texto, porque uno podría decir, bueno, Mariano, pero encontraste un texto y trataste de encajarlo ahí. Entonces tengo que buscar si hay más evidencia con eso del cobro de intereses. En el libro del Levítico, donde se vuelve a contar la ley, dice, no le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. De hecho, el mismo libro del Levítico dice, no le prestes dinero e interés, ni le des tus víveres con recargo. O sea, si alguien me presta alimento, tampoco puedo devolver, o sea, tampoco el otro puede pedirme intereses de los alimentos que me presta. El Deuteronomio, como segunda ley, dice, no obligues a tu hermano a pagar interés, ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. Ya tenemos 4 textos que nos sirven como apoyo para este punto focal con la parábola de los talentos. Otro texto del libro del Deuteronomio dice, podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas, en la tierra de la que vas a tomar posesión. Y hago un paréntesis acá porque si bien se puede prestar a interés al extranjero, dice el Deuteronomio, no creamos que la Biblia, en este caso estamos en el Antiguo Testamento, permite un maltrato al extranjero, porque es todo lo contrario. Israel fue extranjera en tierra extraña, entonces tiene muy metido en el corazón y en la mente que al extranjero hay que tratarlo bien. Por eso mismo, el libro del Éxodo dice, no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y una última, en el libro del profeta Ezequiel, dice, en ti se acepta soborno para derramar sangre. Está criticando el profeta Ezequiel, ¿no? En su boca Dios pone estas palabras. En ti se acepta soborno para derramar sangre, practicas la usura y prestas a interés, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, oráculo del Señor. Entonces fíjense que hay un montón de textos, acá hemos marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos que nos dan un buen apoyo para esta clave o este punto focal. Les pongo acá el texto como queda ahí en amarillo, dice, repito esto último de la parábola. Señor, le dijo el último servidor, sé que eres un hombre duro, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. El jefe le dice, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y darme los intereses. Y después fíjense la actuación de este jefe, que si es Dios, deja mucho que desear. Mira los verbos. Quítenle, echen afuera. Y mira lo que dice, ¿a dónde? A las tinieblas. A este servidor que es un inútil. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Llanto y rechinar de dientes se repite en la Biblia. Y es temblar eso, temblar de terror, de miedo, porque allí viene la muerte. Entonces este último servidor fue enviado a la muerte. Por eso Agustín de 11 años está muy en lo cierto. El emperador romano en tiempos de Jesús hizo lo que quiso con las tierras judías y cobraba intereses como se le cantaba. Entonces ese jefe de la parábola es mucho más parecido al jefe romano. Y el último servidor de la parábola para nosotros es como un microfilm de las últimas semanas de Jesús el Nazareno, y que así termina su vida, que fue echado
hacia la muerte, hacia el rechinar. Hay que saber para esta interpretación que proponemos cómo era el sistema de intercambio en tiempo de Jesús. Porque para nosotros, aunque leamos estos textos donde el cobro de intereses no está permitido, nos sigue sonando raro desde el lugar donde ahora estamos leyendo la parábola. Pero el sistema de intercambio en tiempo de Jesús es el de reciprocidad, lo que más se parece al trueque, ¿no? Al trueque. Nosotros en nuestro país, en Argentina, todavía vemos que en ciertos lugares del interior y también en la ciudad de Buenos Aires, se da esto del trueque. Hago un trabajo por vos, vos haces un trabajo por mí. Y de hecho en el campo vemos lo que se llama la minga. Hemos hecho un video muy interesante sobre la minga, que los invitamos a verlo, lo pueden ir a ver a nuestro canal, que es una entrevista a Francisco Carrera de Pergamino, donde nos invitó a participar de una minga. Ahí pueden saber de qué se trata. Es lo más parecido a esto de la reciprocidad, porque en la reciprocidad ganan las dos partes. La ganancia está en que ambas partes salgan ganando, ¿sí? Eso, que salgan beneficiados, valga la redundancia, perdón. Entonces esta reciprocidad trueque la podemos poner como versus ganancia por interés, ¿sí? Nosotros tenemos ese sistema, ganamos, pero tenemos unos intereses tremendos que le hacen ganar a pocos, ¿no? Ese cobro de intereses a muy pocos les hace ganar. El resto de la población, la mayoría de la población vive ajustada a esos intereses. Entonces, hay un texto que nos ayuda en el Nuevo Testamento, porque queremos hacerlo más sintético esto, ¿no? Para el curso entero tendrán que seguir viendo los videos y cuando salga el libro, comprarlo y disfrutarlo. Hay un texto en el Evangelio de Mateo que dice: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Ese último servidor de la parábola es el que conoce esa frase. Y como conoce esa frase, quiere explicarle al jefe de la parábola que lo que está proponiendo no es un buen negocio, que lo que está proponiendo con ese cobro de intereses no va con el sistema de intercambio que tenían los palestinos en tiempo de Jesús. Pero hoy, ¿quiénes son los afligidos y los agobiados? Son los fracasados, los incoherentes, los que desilusionan a los demás, los usureros también, también, porque ellos merecen una gran sanación. Los doblegados, los heridos, los miedosos, los ególatras, los pobres, los defectuosos, los limitados, los andrajosos, los que están solos, los desalentados, los corruptos. Todos esos viven de la aflicción y viven agobiados. Por eso tiene que haber un Jesús que se anime a decirle a ese poder de turno que lo que está haciendo está mal. Y estamos enviados nosotros, los lectores de la parábola, a dar vuelta al mundo también, como lo hacemos con la parábola. Y decirle a estos sistemas que son mundiales, estos sistemas corruptos, que basta, que nunca más con esto, que los humanos somos hijos de Dios y que merecemos vivir de una manera más justa, más compasiva y poder vivir en un mundo que sea feliz para todas las personas, no solo para aquellos poquitos que se forran sus bolsillos con el dinero de otros, ¿no? Y que acrecientan sus ganancias gracias a estos sistemas de intercambio que hacen empobrecer al mundo entero. La parábola esta, a lo largo de la historia de la Iglesia, tuvo un gran problema, que fue poner en el jefe de la parábola a Dios. Porque en otras parábolas ciertamente que funciona que ese personaje con más autoridad, como podemos ver en Lucas 15 con la parábola del Padre Misericordioso, sí que evidencia el rostro y el corazón de Dios. Pero eso no significa que en todas las parábolas del Nuevo Testamento, si hay un jefe, ese tenga que hacer las veces de Dios. Entonces hay que animarse a dar vuelta a la parábola, porque lo que hemos hecho es un Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo hemos versionado. Hicimos una versión más parecida a nosotros. Y cuando hacemos una versión de Dios parecida a nosotros, lo que hacemos es deformarlo, como aparece esa imagen de mí ahora en el video que está deformada. Entonces, no podemos seguir haciendo eso con el rostro de Dios. Tenemos que animarnos a leer la parábola de otra manera
y volver a preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Es el rey de dónde? ¿El rey de quién es? ¿El rey de los andrajosos o el rey de aquellos que siguen cobrándonos la vida entera a los demás? Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. ¿Qué Dios reflejamos nosotros cuando salimos de nuestra casa, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al mercado, cuando nos subimos al colectivo, al metro? ¿Dónde está ese andrajoso Jesús que se animó a decirle al jefe mandamás, a Herodes o al emperador romano o al fariseo no tan bueno, porque los fariseos eran buenos, no todos eran malos y enemistados con Jesús? Pero ¿dónde está ese Jesús en nosotros que se atreve a decirle al mundo que los sistemas que tenemos que crear tienen que ser distintos, que los tenemos que dar vuelta, que tenemos que estar más atentos a la vida de las personas, que tenemos que estar atentos a aquellos que quedaron al borde del camino, los que no pueden subirse a ningún sistema porque los hemos miserabilizado, los hemos empobrecido, los hemos asesinado en este mundo que Dios nos regaló para dar vida, no para quitarla. Bueno, si querés saber más sobre la parábola de los talentos, tendrás que esperar a este libro, que creo que va a estar buenísimo porque es una tesis transformada en un diálogo entre un abuelo con su nieta de 25, 26 años, que se van ayudando a interpretar un poco, no sé si mejor, pero distinto a la versión clásica de la parábola de los talentos. Muchas gracias. Si llegaste hasta acá, gracias, porque fue mucho tiempo y fue una gran introducción larga, una introducción larga a este estudio que queremos presentar en nuestro canal. Bueno, muchas gracias. Esto es Eiser Ya Producciones y te esperamos en la próxima.